Muchas gracias a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Venimos de la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, y nos encontramos ante una situación gravísima, una situación de negligencia criminal. Hay una serie de advertencias que se hicieron sobre esta obra llamada Paso Express, mejor conocida como el Paso de la Muerte, advertencias que fueron ignoradas, advertencias que vienen desde el año 2015 por la Auditoría Superior de la Federación, donde ya se señalaba de la mala calidad de los materiales, donde ya peritos en la materia hablaban acerca del mal trazo, donde el testigo social decía que había muchas deficiencias técnicas. Situaciones que, junto con la denuncia de diversas organizaciones, de vecinos de la colonia Chipitlán en particular, de derechos humanos, de un servidor que incluso planteamos un punto de acuerdo en el año 2016 advirtiendo de estos riesgos, falta de señalización, mal trazo, etcétera, y advertíamos desde hace prácticamente 2 años lo que el día de hoy es una lamentable realidad para los morelenses. Una obra plagada de corrupción y plagada de impunidad. Una obra donde estos 2 últimos lamentables fallecimientos son 2 últimos, pero que ya ha cobrado la vida de muchas otras más personas. Se han accidentado, han sido atropellados, les ha caído materiales y hay un sinnúmero de gente que lamentablemente ha fallecido en este Paso Express. Una obra que presupuestalmente al inicio nos decían que iba a costar 1,045 millones de pesos y a la fecha van casi 1,800 millones de pesos, casi el doble, y aún no se ha cerrado. Una obra donde, de acuerdo con expedientes que hemos venido revisando, no se cuenta con un seguro que justamente permita la atención para gente que pueda ser accidentada o, en este caso, fallecida. Pero más allá de eso, las 2 empresas contratadas, Aldecor y Aldesam, son empresas que ya tienen vicios de corrupción, que vienen ya de haber realizado varias obras en el periodo anterior y que en este momento están realizando obras a lo largo y ancho de nuestro país, carreteras, puentes, incluso la propia torre del nuevo aeropuerto de la ciudad. Nosotros no entendemos cómo es posible que, a pesar de estos lamentables acontecimientos, y no se les hayan ya rescindido los contratos por todas las obras que están realizando en el país. Estas mismas empresas, por ejemplo, en el caso de Perú, fueron suspendidas. En el caso de EPCOR, precisamente porque no cumplía con las especificaciones ni con la capacidad técnica para poder realizar los trabajos que se les encomendaban. Se les suspendió en el caso de Perú y tenemos conocimiento también que en algún otro país, en el caso europeo. Queremos saber además, porque lamentablemente el formato de la comparecencia no da para poder tener un diálogo abierto y que haya cuestionamientos objetivos, contundentes y respuestas de la misma manera. Ese formato es muy acotado. Queremos saber además no solamente de esos 2 últimos fallecimientos, sino qué se va a hacer hacia adelante. Este Paso de la Muerte, siguen todavía los carriles de confinamiento que evitan que vehículos de atención en emergencias, patrullas, ambulancias, etcétera, puedan accesar a estos carriles y que lamentablemente siguen significando un riesgo latente para los morelenses, para los cuernavacenses. Una obra que solamente ha traído perjuicio más que beneficio, porque efectivamente los capitalinos pasan de largo. Si antes se hospedaban o consumían o visitaban nuestra bella ciudad de Cuernavaca, ahora pasan de largo también pegándole a la economía del Estado. Una obra donde hubo negligencia en la atención también de estos fallecimientos, donde se echan la bolita desde Protección Civil local, estatal, hasta nivel federal, acerca de quién debió haber atendido, y que después de estos llamados desesperados de auxilio de las 2 personas que estaban en el vehículo, hasta después de varias horas es que se atiende y se saca el vehículo. Precisamente por eso estamos solicitando tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, que le hicimos entrega en propia mano una serie de cuestionamientos y le estamos solicitando que responda por escrito, porque sin lugar a dudas sabemos que tendremos ahí la base para poder iniciar un procedimiento legal y estaremos platicando con la función pública y también con la propia Auditoría Superior de la Federación para que cumplan con su obligación de castigar a los responsables. Responsables por todos lados.
las empresas que realizaron esta obra de mala calidad y a sobreprecio, las empresas que fueron contratadas para la supervisión de la propia obra, que fueron 3 empresas, y también ahí hay un asunto de negligencia muy señalado, así como los diferentes niveles de gobierno que no atendieron al llamado que se ha venido haciendo, como lo he mencionado desde hace ya 2 años, acerca del peligro que implicaba esa obra. Mañana estaremos atentos y estaremos pendientes ante la visita del gobernador del estado, Graco Ramírez, al cual estaremos planteando también varios cuestionamientos, dando voz a muchas de las quejas y muchos de los llamados de auxilio de la población de Cuernavaca, de la población de Morelos. Por su atención, gracias. Diputado. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues bueno, venimos saliendo de una reunión que quizá fue políticamente correcta, pero que no dejó satisfechos absolutamente a nadie, no al menos a los que veníamos realmente a buscar respuestas y a no escuchar más de lo mismo. Le agradezco a mi amigo el senador Rabindranath que me haya permitido estar acompañándolo en esta conferencia de prensa. Y miren ustedes, yo les voy a hacer un breve resumen de lo que en mi concepto ocurrió en esta reunión de trabajo. Vimos a un secretario de Comunicaciones y Transportes que vino a exponer su verdad, pero es una verdad sustentada, por decirlo menos, con hechos falsos. Yo quiero pensar que el secretario se condujo en función a los documentos que él tiene y de esa manera presentó su visión de lo que está ocurriendo. Pero dijo muchas cosas que no corresponden a lo que realmente ocurrió ahí en el socavón de Cuernavaca. La primera, él dice que esto ocurrió, se debió a el taponamiento de un ducto que existe ahí y que generó esta falla en la estructura superior. Y dice él que es un tubo que durante 60 años venía funcionando bien. Lo que no dice es que, habiendo ya proyectado esta nueva obra, necesariamente esa tubería debió haberse modificado y debió haberse sustituido. Él informa que se vinieron haciendo desasolves y se vinieron limpiando los ductos en las inmediaciones de esa zona de socavón del Paso Express. Lo que no dice es que lo que se sacó en esos desasolves eran escaleras, eran bultos de cemento, era material de cimbra que los mismos trabajadores de la obra habían arrojado a los pozos de visita utilizando estos ductos como basurero ante la inminente llegada de la fecha en que iban a inaugurar el famoso Paso Express. Dice el secretario, hace 2 señalamientos que son muy claros pero muy graves. El primero nos informa que el gobernador de Morelos únicamente se dirigió a él para pedirle que el nombre de Libramiento de Cuernavaca se transformara por Paso Express Tlahuica, y que tuvo una reunión con él en enero, y en esa reunión en ningún momento el gobernador le manifestó ninguna anomalía, ni mucho menos que existiese alguna zona de riesgo. Pero hay un elemento más que nos deja muy preocupados con lo que hoy el secretario ha mencionado. Él informa a esta tercera comisión que quienes se hicieron cargo del rescate de las 2 personas que estaban atrapadas con vida en ese socavón fue Protección Civil Estatal, y consecuentemente son ellos quienes llevan la responsabilidad de todo lo mal que se hizo en el rescate de estas personas que se encontraban ahí, subrayo, con vida. La diputada Minerva Hernández fue muy puntual al dirigirse al secretario y señalarle: señor secretario, si hubiera sido usted el que hubiera caído atrapado en ese socavón, muy rápido hubieran llegado helicópteros y elementos del Ejército, la Marina, de la Policía Federal o de donde fuera, le hubieran suministrado oxígeno y de inmediato hubieran procedido a su rescate. Pero esto no ocurrió así. Dice el secretario que el incremento de la obra se debió a que se modificó de lo originalmente planeado, es decir, pasó de 8 carriles a 10 carriles. Sustituyó asfalto por concreto hidráulico, y esto derivó en un incremento en el costo que originalmente se había planteado de poco más de 1,000 millones a más de 2,000 millones de pesos. Y lo justifica diciendo que le informaron que esto se debía al enorme aforo que iban a registrar en esa zona de Cuernavaca. Lo que no dice el secretario es que todas las obras de esta naturaleza se planean no en tiempo presente, sino se planean a futuro. Si esta es una obra que forma parte de todo un desarrollo regional
que conecta Veracruz con Guerrero y que es parte, insisto, de generar una movilización más dinámica en nuestro país, debieron necesariamente haber calculado que el aforo se iba a incrementar. Cambiaron totalmente las especificaciones de la obra y consecuentemente se incrementó el precio. Debió haberse llamado a un nuevo concurso. Finalmente concluye en esta reunión de que le queda bien claro a la SCT que son ellos responsables de deslindar responsabilidades, y eso es un sinsentido. No podemos hablar de los ejecutores para que se autoinvestiguen y consecuentemente vean o revisen quién tuvo responsabilidad en estos trabajos. En esta primera reunión nos queda claro que el secretario, como cabeza del sector, es directamente responsable y éticamente debiera hacerse a un lado para que las investigaciones se conduzcan con la mayor celeridad, objetividad y transparencia. Y estos señalamientos gravísimos que hacen al gobierno del Estado, espero que el día de mañana tengamos oportunidad de cuestionarlos y que, como bien se decía hace un momento, en este formato tan acotado, tan a modo, diría yo, de los que vienen aquí a platicar, que no a comparecer, sino a platicar con los senadores y diputados, dentro de este formato podamos tener claridad de qué fue lo que realmente pasó. Y concluyo diciendo, nos comentó el secretario hace un momento que él empezó a recibir alertas a partir del mes de julio. Yo tengo documentos que a partir del mes de marzo, un grupo de vecinos por escrito informaron de las filtraciones de agua que estaban ocurriendo en la zona, la acompañaron de fotografías, informaron de los taponamientos que se estaban dando en los diferentes ductos de la condición hidráulica de Cuernavaca en esa zona específica, y lo que es más grave aún, informaron de la deficiencia con que estaba trabajando el tubo, al que hoy se le atribuye el origen de la falla que costó 2 vidas, que se suman a las más de 24 vidas que ha costado la construcción de este Paso Express y que en ningún caso han sido atendidos los familiares de las víctimas, ya no para la reparación, siquiera para acompañarles en ese momento tan difícil que han estado viviendo. Muchas gracias. Gracias, senador. Tenemos una pregunta, diputado senador. Les pregunta Selene Ávila de ADN 40. De alguna manera ya se ha dicho todo, gracias, pero en Chacaleo el secretario Ruiz Esparza insiste que no va a dejar el barco a media agua, que no renuncia. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Y bueno, ya cabe la posibilidad por lo menos de que les cancelen los contratos, si la Secretaría de la Función Pública así lo decide, de estas empresas con la construcción del nuevo aeropuerto. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros señalar que es muy lamentable la posición del secretario en el sentido de decir que no se retira, porque creo que ya le ha hecho bastante daño al país. Esta no es la única situación que se ha presentado. Yo creo que a lo largo y ancho de nuestro país hay obras con muy diversas irregularidades, y lo peor aún, que estas empresas donde ya está confirmado que hay una responsabilidad absoluta en la mala calidad de los materiales, mala ejecución de los trabajos, que aún insistan en seguir apoyándoles para que sigan realizando trabajos. Eso habla de encubrimiento, eso habla de que hay ahí algún tipo de acuerdo que evita que este tipo de empresas dejen de trabajar y al contrario les facilitan la posibilidad de seguir trabajando aquí en nuestro país. Número uno. Y número dos, muy lamentable además que no se dé una solución ya al problema. El día de ayer que veníamos hacia la Ciudad de México, nos encontramos con un vehículo parado justamente ahí en el carril de confinamiento. Nosotros estamos exigiendo, estamos pidiendo que estas divisiones ya se retiren. No hay manera de que entre una patrulla, no hay manera de que entre una ambulancia, no hay manera de atender un asunto de un vehículo parado o de una emergencia en el caso de algún accidente, además de que no hay un carril para que se puedan detener los vehículos, no hay un carril de acotamiento como sí lo hay en todas las demás autopistas, no solamente a nivel del exterior, sino también en nuestro país. Entonces, estamos pidiendo la inmediata reparación de los daños, no solamente a estas 2 últimas víctimas, sino a los más de 20 ya fallecidos y que han perdido desde cuestiones materiales hasta la vida de sus seres queridos. Tiene que haber una reparación del daño, número uno, tiene que haber una inmediata investigación de parte, no solamente de la auditoría de la función pública, sino también tendrán que hacerle caso a las observaciones ya señaladas desde el año 2015 de la Auditoría Superior de la Federación y evidentemente se tendrán que deslindar las responsabilidades tanto de las empresas como de los funcionarios públicos en los 3 niveles de gobierno. Insistir, perdón, en el tema de las indemnizaciones. Así es, de hecho hay 2 situaciones que nosotros hemos observado. Número uno, las empresas tienen por ley que cumplir con una fianza que les hemos pedido no se les pueda liberar
porque evidentemente, entre otras cosas, tienen la responsabilidad de cumplir con vicios ocultos y con una serie de situaciones que van surgiendo, y en este caso es evidente que esas fianzas no deben de ser retiradas, número uno. Y número dos, estamos pidiendo también que se haga una investigación, porque hablando solamente de la construcción de 1 kilómetro, debe de también existir un seguro de daños. En ese sentido, también estamos pidiendo se aplique el seguro correspondiente y se castigue a la dependencia que no hizo uso de estos seguros que justamente están para cubrir este tipo de daños. Pero más allá de todo esto que ha venido sucediendo, no debe de seguir así. Si nosotros permitimos que sigan las situaciones, van a seguir los accidentes, va a aumentar la cifra, y eso es algo que sigue afectando a Cuernavaca, sigue afectando al Estado en todos sentidos. Yo quiero agradecer también esta tarde, por supuesto, la presencia del licenciado Marco Antonio Salgado Gama, que es uno de los vecinos afectados en la colonia Acapancingo. Justamente hay un riesgo inminente ahí en la salida de los vecinos de ese fraccionamiento para incorporarse a la autopista. Del licenciado Ricardo Popoca González, quien es papá de uno de los fallecidos, Ricardo Popoca Hinojosa, en su momento, que también falleció en un accidente en este Paso de la Muerte, así como también del licenciado Manuel Gómez Vázquez, vecino afectado en su vivienda directamente, y de varios vecinos más de la colonia Chipitlán, y quienes advirtieron desde hace ya mucho tiempo de lo que podía suceder por no aplicar las medidas conducentes en su momento. Ellos tienen registro gráfico, de video, una serie de elementos que aportaron no ahorita ni ayer, desde hace ya mucho tiempo, y que pudieron haber evitado que estas tragedias sucedieran aquí en este llamado Paso Express, pero mejor conocido ya como el Paso de la Muerte. Si gustan hacer el uso de la palabra, adelante. Buenas tardes. Primeramente, agradecer al señor senador de la República por el Estado de Morelos, Rabindranath Salazar Solorio, la convocatoria que nos hace para estar en este importante evento. Al señor diputado, nuestro amigo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal por Morelos. Efectivamente, somos afectados por este paso conocido como Paso Express, no Paso Express, lo digo puntualmente, Paso Express. Y es estrés porque es lo que nos ocasiona a los morelenses. Este confinamiento que de manera irracional hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al hacer confinamiento en los carriles en ambos sentidos para utilizarlos única y exclusivamente como un paseo turístico a aquellos que tienen la necesidad de ir al puerto de Acapulco, nos dan a los morelenses un trato de tercera. El congestionamiento vial, los accesos, las entradas y las salidas a colonias, a fraccionamientos, es a 90 grados. Salimos en la penumbra, salimos en la oscuridad. Venimos hoy al Senado de la República a clamar justicia, a pedir a las autoridades del gobierno federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sean sensibles al reclamo, al sentir de la sociedad morelense, que escuchen que no es posible que la estadística de accidentes se siga incrementando. Hay estadísticas de accidentes que han tenido como saldo lamentable la pérdida de vidas humanas. Nosotros venimos también no solo a solicitar el retiro inmediato de estos muros centrales de confinamiento en ambos sentidos de este Paso Express o Paso de la Muerte. Venimos también a solicitar, a exigir la recuperación de los acotamientos. No es posible que de la noche a la mañana, para privilegiar esta obra, hayan desaparecido los acotamientos, violentando la normatividad oficial en materia de carreteras. Yo le pido de manera muy puntual y muy cumplida, señor senador Rabindranath, como representante popular nuestro por el Estado de Morelos, a mi amigo don Javier Bolaños Aguilar, diputado federal también por el Estado de Morelos, que verdaderamente atiendan este reclamo, que desde las tribunas donde la confianza
ciudadana y el voto popular les ha llevado, que escuchen de manera sensible, que no quisiéramos el día del mañana formar parte de la estadística. Hoy estoy aquí, mañana quién sabe. Es verdaderamente peligroso. Los compañeros que continuarán en el uso de la palabra relatarán de manera puntual la situación crítica por la que está atravesando varios habitantes, comunidades enteras, colonias y fraccionamientos por causa de esta obra que, hay que decirlo puntual y literalmente, es una obra fallida. Es una obra que no representa la expectativa, el sentir de lo que es el progreso en materia de vialidad. Yo concluyo mi participación reiterando el llamado, la exigencia para que sean retirados a la brevedad estos muros centrales de confinamiento y sea recuperado también los acotamientos a favor y en beneficio de los ciudadanos morelenses. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Señor senador, muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Para mí es un poco difícil estar aquí parado. Un poco difícil. No venimos a presumirnos, no venimos a hacer una pasarela. Venimos a denunciar actos verdaderamente graves, dolorosos. A mí ese paso de la muerte mató a mi hijo. Un 12 de octubre, este 12 de octubre va a ser un año que mi hijo muere en un accidente donde las autoridades les vale madres, perdón con la palabra, pero eso es un sentir de una víctima. Mi hijo de 29 años, joven, lamentablemente ahí perdió su vida. Puras negligencias, omisiones, falta de cuidado y falta de respeto a las víctimas por parte del Estado. Al Estado le vale gorro. La verdad es que no les importa lo que sucede ahí. Ese paso de la muerte meramente es un paso de la muerte. Y no es el único accidente, infinidad de accidentes que vimos y que seguimos viendo. Se han denunciado, tenemos el asunto en la Fiscalía actúa de igual forma. Los ministerios públicos no les importa porque no son familiares, no son sus familiares. Pero cuando son sus familiares hay una justicia expedita pronta, se resuelven los asuntos pronto. Cuando no, aquí estamos sufriendo, luchando porque se haga justicia. Y la verdad es que estamos aquí exigiendo justicia y les agradecemos a nuestras autoridades, al diputado, al senador, que nos permitan estar en esta tribuna para denunciar, no para venir a pasear, no para venirnos a hablar ante el Senado. Oye, qué bonito es el Senado. No, la verdad es que no hay que verlo así. Les pido a ustedes, la verdad es que se pongan en un papel de víctimas. Es muy doloroso. La verdad es que es muy penoso estar hablando cuando sé que no está mi hijo. Ustedes dirán, hubo negligencia de él, hubo culpa de él. Si hubiera tenido culpa él, la verdad es que, miren, no estuviéramos aquí y reconociéramos que fue culpa de él, pero aquí no hubo culpa. El día de los hechos, cuando sucede el accidente, se busca a los responsables de las obras y nos contestan de esta manera: nosotros no tenemos por qué pagar los muertos, ellos son los culpables. Palabras textuales de los funcionarios, de los encargados. Los muertos son responsables, cuando lamentablemente no fueron sus familiares. Pero es una protesta enérgica la que se hace ante esta máxima autoridad. Y sí pedimos, la verdad pedimos que se haga justicia, ¿sí? Que no buscamos una reparación económica, porque ¿de qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirve el dinero? Yo les pregunto a todos, ¿nos sirve de algo 1,000 pesos? 1,000,000 de pesos si ya no tenemos al ser querido. No es eso. Y no nos motiva, no nos conmueve buscar el dinero, ¿sí? Simplemente que se haga justicia, porque esa obra
estaba anunciada que tenía muchos errores que provocarían este tipo de accidentes. Pero a nuestras autoridades del Estado, con tal de lucirse, sí, le llevaron a cabo. Tan es así que el propio gobernador del Estado no ha tomado cartas en el asunto y no se ha instruido a la Fiscalía para que se le dé el trámite correspondiente. Ese es lo más grave y es lo que debemos evitar. Y yo creo que si todos nos sumamos a exigir que sea justicia, lo vamos a lograr. ¿Sí? Bueno, les agradezco. Yo quisiera decir más cosas más fuerte, pero me detengo. Yo creo que las entienden y esperemos que nos ayuden. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Gómez Vázquez, soy representante, vecino y afectado directo de las irregularidades del Paso Express en Morelos, en la colonia Chipitlán, que es donde se originó todo este problema. La casa de ustedes se encuentra enfrente de donde está el socavón, y fui el primer testigo que llegó ese 12 de julio, la primera persona que llegó al socavón cuando nadie se quiso acercar para tratar de ver si estaban vivas las personas que ahí cayeron y tratar de hacer algo. Soy testigo de todas las irregularidades que se han venido cometiendo y toda la irresponsabilidad, la apatía, el sentimiento inhumano por parte de nuestras autoridades y toda la sarta de mentiras que hasta el día de hoy se vienen diciendo. Quiero agradecer antes que nada a un hombre comprometido que es el senador Rabín, porque nos escucha y nos permite este tipo de foros, así como también al diputado Bolaños. Y también agradecerles a ustedes, los medios, porque sin duda alguna ustedes son los que sacaron del ostracismo este problema que hubiera dado un carpetazo. En mis manos tengo las pruebas. Tuvimos la necesidad de contratar un perito, especialista en el tema, especialista en vías terrestres con una maestría, una persona que es pues perito en la materia, para que no digan o no desdeñen lo que mi humilde ayudante municipal les dijo y lo que nosotros dijimos desde tiempo, que esa obra era una verdadera porquería, un engaño y un monumento a la corrupción. En este dictamen, tan solo de 93 fojas, sin contar las fotografías, que me voy a permitir entregarle en este momento al señor senador, ¿sí?, contiene desmentir todo lo que se ha dicho hasta el momento. Miente categóricamente las autoridades en todo lo que han venido diciendo. Miente el gobernador del estado en todo lo que ha venido diciendo. El socavón no se hizo por el acumulamiento de basura. Nosotros vivimos ahí, tenemos 40 años con ese desagüe y nunca nos habíamos inundado al grado en que lo hemos venido haciendo en estos últimos días por esa obra. Al socavón le inyectaron 10 camiones, 10 revolvedoras de concreto hidráulico irresponsablemente porque la pared de sur a norte estaba a punto de colapsar. No la tumbaron. No hicieron el drenaje, nosotros estamos ahí. Cuando ustedes van a la ciudad de Cuernavaca o van a Acapulco, a Guerrero, que tienen que pasar por ahí, ustedes no se dan cuenta del peligro que corren sus vidas. Nosotros sí, porque vivimos abajo y estamos en espera de que en cualquier momento esas paredes se caigan. Todavía el pasado domingo se les cayó otro pedazo más y eso no ha salido a los medios. Llegaron de inmediato las autoridades a tapar, a acordonar la zona, que nadie vea. Pero desde la casa de ustedes se ve todo. Desde ahí tenemos todas las gráficas documentadas día por día de todo lo que han venido haciendo. Es un verdadero engaño, es un monumento a la corrupción, toda esta farsa que se viene haciendo. Eso que dicen que la acumulación de basura es falso. Eso que vienen diciendo de que es un drenaje no es cierto. Eso es un río. 40 años nunca tuvimos una inundación. Hoy hemos perdido nuestro patrimonio y estamos a punto de perder nuestras viviendas. Nuestras viviendas ya están dañadas. Tenemos el miedo constante, la zozobra constante
de que se caigan nuestras casas, nuestras familias ya no viven a gusto. De verdad que no se los deseo a nadie de ustedes vivir en esta constante zozobra. Tendrían que estar ahí para que cuando haya una lluvia vean que su casa está bajo un lago, todo su patrimonio se les esfumó y las autoridades brillan por su ausencia y dan conferencias de prensa contratando empresas, millones de pesos y no nos resuelven el problema. El día que se hizo el socavón, yo estuve ahí, no me van a engañar, yo puedo señalar todo lo que se hizo. 10 horas para rescatar, si es que se le puede decir rescatar, a las personas que ahí se cayeron. Tengo todas las fotos y todas las gráficas y sé lo que dijeron. Un delegado que insensiblemente se puso a dar una conferencia de prensa y mis vecinos que estuvieron a punto de lincharlo, lo menos que le gritaban fue asesino, así como unas mentadas de madre, casi lo linchaban. Los de Protección Civil, en lugar de llegar a hacer un plan, un operativo para tratar de ver cómo los rescataban, andaban corriéndolos a ustedes, acordonándolos para que ustedes no pasaran la noticia. Hay muchas cosas ocultas, están mintiendo, esto es una corrupción tremenda. Nosotros como vecinos ni siquiera hemos sido llamados para ser indemnizados, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos. Yo tengo las máquinas en la casa de ustedes día y noche. Allá el delegado dice que ya se destapó el canal y que ya no eran necesarias las 4 bombas que contrataron. Falso. Las bombas hoy en día, todavía antes de llegar de la casa de ustedes, estaban funcionando porque ayer nos cayó otro aguacerazo y llegan las brigadas, pero así preocupadas por ver el nivel del agua. No han destapado en su totalidad y no han arreglado. Esa pared ya está a punto de colapsar. Y se los digo a ustedes que van por allá en Cuernavaca, tengan mucho cuidado con el Paso Express. Esa pared se va a caer cualquier día, es un peligro, es una criminalidad la que están haciendo con todos nosotros. Yo aquí tengo las pruebas, senador, le agradecemos a usted, les agradecemos a ustedes. Nosotros vivimos con la constante zozobra y con el constante miedo. Para nosotros como vecinos afectados, esto nos vino a cambiar la vida y estamos en espera de que la autoridad se sensibilice y que nos arregle el problema. Ya la cuestión de la responsabilidad que se encarguen las instancias correspondientes, pero de que hay muchos responsables y que hay el socavón de Morelos es más grande por cuanto a su corrupción y las personas que fallecieron porque los dejaron fallecer y yo estuve ahí para corroborarlo. Muchas gracias, senador, mis respetos, diputado. Muchas gracias a todos ustedes.